Y la palabra nosotros hemos aprendido que no es solamente ir, sino que es hacer discípulos, ¿sí? Es trabajar para el Señor, es poder ser testimonio para el otro, es poder acompañar al que está creciendo. Pero después nos dio otra palabra que dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, el año empezó fuerte y en medio de todo eso hemos aprendido que nosotros tenemos que dejar atrás nuestro viejo hombre y es aprender a vivir como una nueva creación. ¿Y cómo yo puedo aprender a vivir como una nueva creación? Renovando mi mente cada día. Cuando yo empiezo a renovar mi mente, ¿sí? Mi corazón empieza a ser gobernado por el amor, por la paz, por el caminar en obediencia, ¿sí? Cuando nosotros decidimos vivir para Cristo, entramos en una batalla espiritual. ¿Cuántos de acá han decidido vivir para Cristo? Yo no sé ustedes, pero yo decidí que el Señor iba a estar en primer lugar. Y desde el momento en que uno decide esto, comienza una batalla espiritual muy fuerte. Y en esa batalla espiritual no es Dios, no son los ángeles, soy yo que tengo que decidir a quién voy a alimentar. Si alimento a mi carne, mirá, Aarón lo sabe de memoria, si alimento mi carne o alimento mi espíritu, porque soy yo el que decido eso. Pero todo discípulo no lucha para tener victoria. ¿Ustedes luchan para tener victoria? No. Nosotros luchamos desde la victoria que ya Cristo nos dio. Yo corro con ventaja porque Cristo ya nos dio la victoria. Esa victoria que Él consiguió en la cruz. Y hemos aprendido que cada prueba, cada tribulación, cada cosa que nos pasa es una oportunidad para ver el cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros. Y es una invitación a que nosotros podamos vivir por fe. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas ellas lo librará Jehová. Y en los últimos mensajes estuvimos hablando de Habacuc. Y pudimos aprender que podemos llevar todas nuestras preguntas a Dios. Aunque esas preguntas le digan por qué haya duda, podemos llevar esas preguntas a Dios. Después aprendimos en Malaquía que Dios usa el fuego de la prueba ¿para qué? Para purificarnos. Las pruebas tienen un propósito. Las pruebas no vienen porque sí. Las pruebas tienen un propósito en Dios. Pero la pregunta es, ¿qué hace Dios mientras nosotros estamos en la prueba? ¿Qué hace Dios mientras tengo que esperar pasar ese proceso? Y ¿sabés qué? La respuesta es sencilla. Mientras yo veo una prueba, Dios ve una obra terminada. Mientras yo veo una dificultad, Dios ve una victoria ganada. Cuando yo veo un problema, ¿sabes qué ve Dios? Ve a Cristo en tu vida. Y esa sería la manera en que nosotros nos tendríamos que ver. Dios siempre se centra en el final. Dios siempre se centra en la obra terminada. Y vamos a hablar de Jeremías. Jeremías fue un profeta durante los últimos años del reinado de Judá. Ese profeta era contemporáneo de Habacuc también, ¿sí? Estaba Judá por ser sacada del mapa
Y este profeta fue llamado por Dios cuando la nación estaba viviendo una profunda decadencia, estaba mal espiritualmente, había idolatría, había corrupción, había injusticia, había falsa religión. Y aunque el pueblo seguía asistiendo al culto, seguía asistiendo al templo, su corazón estaba lejos de Dios. Y hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros podemos estar acá sentados, pero nuestro corazón puede estar tan lejos de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios primeramente quiere que nuestro corazón esté cerca de Él. ¿Y saben qué hizo? ¿Lo conocen a Jeremías? Jeremías le decían el profeta llorón. ¿Pero ¿sabe por qué le decían el profeta llorón? Porque él lloraba por su pueblo, porque él lloraba porque veía tan mal y que no se arrepentían. Él veía como Habacuc, él veía que el pueblo estaba re mal, que conocía al mismo Dios que él y no se arrepentían. Entonces él tenía un dolor en su corazón porque nadie se volvía a Dios. Entonces él lloraba en la presencia de Dios por esto. Y en un momento donde él estaba mal, porque veía todo esto, veía que el pueblo idolatraba, pero seguía yendo al culto. Hacía las cosas mal, pero seguía yendo al culto. Él sabía que iba a caer juicio por medio del imperio babilónico, y él daba el mensaje, pero ¿sabe qué hacía el pueblo? Rechazaba el mensaje. Y no solamente rechazaba el mensaje, sino condenó el pueblo el mensaje que él llevaba. Porque en ese tiempo había otros profetas que venían y le decían, está todo bien, dale para adelante. Y él venía y decía, arrepentite porque Dios nos va a castigar. Dios va a encender su furor sobre nosotros, arrepentite. Y los profetas falsos decían, no, está todo bien. Prosperidad viene por todos lados. Entonces, ¿qué pasaba? ¿El pueblo qué quería escuchar? ¿La voz de Jeremías que traía juicio? ¿O la voz de los profetas falsos que le endulzaba el oído? Y a veces pasa eso, que nosotros no queremos escuchar palabra de Dios porque preferimos que nos endulcen el oído. Y no tiene que ser así en nosotros. Entonces Dios tiene que llevar a Jeremías a la casa del alfarero para darle una enseñanza visual. Vieron que muchas veces cuando uno predica y da un ejemplo que uno ve, te queda más, lo entendés mejor. Entonces Dios, como es tan sabio, lleva a Jeremías a la casa de un alfarero. Y ahí le quiere dar una enseñanza. Que no solamente esa enseñanza era para Israel, sino también para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros cuando pasamos situaciones difíciles. Dice, el día malo va a venir. O sea que si en este momento no estamos pasando situaciones, está todo bien, en algún momento el día malo va a venir y tenemos que estar preparados. Dios utiliza los procesos para formar el carácter de aquellos que Él quiere usar. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Yo quiero que Dios me use. Pero en medio de que Dios me va a usar, primeramente tiene que procesar mi carácter. Porque si Dios me agarrara como cuando yo llegué al principio, Dios tuvo misericordia con ustedes, no conmigo, con ustedes. Porque si Dios me hubiese puesto de pastora cuando yo comencé el camino del Señor, y no sé si tengo iglesia, capaz que tengo un par de cabezas menos. Entonces, en medio del proceso, Dios nos pule para que nuestro carácter pueda ser afirmado porque Él nos quiere usar. Y muchas veces las pruebas, los errores, las caídas o las demoras nos hacen pensar que Dios ya terminó con nosotros. Que ya Dios no quiere saber más nada con nosotros. Pero ¿sabes qué? Él todavía ve en nosotros esa obra terminada. ¿Y cuál es esa obra terminada? Es Cristo en nosotros.
Dios, cuando me ve a mí, no ve esta Gaby llena de errores, llena de dudas, llena de miedo. Él ve a Cristo formado en mí y dice, yo tengo que seguir. Yo tengo que seguir haciendo algo porque mi hijo vive en ella. Y vamos a leer Jeremías 18, del 1 al 6. Y esta es una palabra que muchas veces se lee, pero nosotros la tenemos que leer con una actitud de que no la conocemos, para que el Señor nos asombre con su palabra. Jeremías 18, del 1 al 6. Dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate. Muchas veces el Señor nos va a decir, levántate, deja de estar ahí tirado. Levántate porque yo te quiero mostrar cosas. Yo quiero que vos entiendas cosas. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Era necesario que él vaya hacia un lugar, que no se quede cómodo donde estaba para poder escuchar la palabra de Dios. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija. No dice que la sacó y empezó a hacer otra. Dice, y la hizo otra vasija. Esa que se había roto, volvió a hacer otra. Según le pareció, mejor hacerla. Y ahí vino palabra de Dios a Jeremías diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Te invito a que inclines un momento tu rostro y podamos pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, papá querido, que esta tu palabra la podamos, Señor, tomar para nosotros y que seas tú hablándonos a lo profundo de nuestro corazón, en cada área que tiene que ser tratado, en cada área en particular. Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque yo sé que tú nos hablas, tú nos consuelas, tú nos guías a toda verdad. Y en esta palabra, Dios nos habla que Él trabaja primero en nuestro interior que en nuestras circunstancias. ¿Sí? Porque ¿cuántas quieren que Dios cambie las circunstancias cuando estamos en problemas? Todos, ¿no es cierto? Pero Dios no cambia muchas veces las circunstancias, porque Dios quiere trabajar adentro nuestro. Y el versículo 2 dice, descendí a la casa del alfarero. Antes de que levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y el 3, descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Todos conocen el alfarero? ¿Sí? Para el que no conoce, ¿se acuerdan la película Bosch? La sombra del amor. ¿Quién vio esa película? Vieron que ahí están trabajando con el barro y se ve, ¿sí? Por las dudas, si no saben, ese es un alfarero, ¿sí? Y Dios, antes de darle una explicación, de darle un consuelo, porque a veces Dios tiene que consolarnos cuando venimos con esa pregunta que no sabemos para dónde correr. Y Él, antes de darle esa explicación, lo lleva a Jeremías a observar un proceso. Le da un ejemplo. Y le muestra cómo el alfarero no se centra en el exterior, ¿sí? Porque el alfarero estaba ahí moldeando y no le empezó a poner adornos para que quede más lindo. El alfarero empezó a trabajar ese barro.
Cuando el alfarero empezó a trabajar ese barro desde adentro, ¿qué empezó a hacer? Le empezó a quitar las impurezas. Le empezó a dar consistencia al barro. Empezó a moldearlo hasta que pudiese cumplir el propósito para el cual el alfarero quería crear esa jarra, ese pedazo de barro iba a tener una forma. Y así es como Dios obra en nosotros. A veces oramos para que Dios cambie nuestra situación. Y hermanos, todos oramos para que Dios cambie nuestra situación. Porque no nos gusta pasar malos momentos, no nos gusta pasar situaciones dolorosas. Pero Dios, primero, antes de cambiar mi situación, Él decide transformar mi corazón. Dios siempre va a decidir primero transformar mi corazón. Y quiero que leamos Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dios nos dice lo que Él hace. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Pero antes que sigamos, ¿sí? ¿De qué habla el corazón? De la mente. Entonces nosotros podríamos leer, te voy a dar una mente nueva y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Por qué dice que quitaré de vuestra carne? Porque ese corazón de piedra son las acciones que nuestra mente nos llevan a hacer constantemente con nuestros pensamientos. Y ahí dice, y entonces voy a poner un corazón de carne. Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces quiere decir que en medio del proceso, cualquiera que sea el proceso que estemos pasando, no nos va a faltar cosa alguna. ¿Qué proceso pasa? Porque viste que cuando pasamos los procesos parece que nos falta algo. Vos me prometiste, Señor. Entonces no tenés lo que Dios te prometió. Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que podamos ser perfectos y cabales, para que no nos falte cosa alguna, para que entendamos que el Señor tiene todo lo que necesitamos en el tiempo justo y en el momento preciso. Amén. Las pruebas no siempre llegan para modificar lo que nosotros vivimos, sino para cambiar quiénes somos nosotros en Dios. Y esto es lo más difícil, porque Él no está interesado en nuestras pruebas, Él está interesado en nuestra santidad. Un carácter formado puede sostener las bendiciones que un carácter inmaduro termina perdiendo. Cuando vos empezás a tener un carácter formado, un carácter maduro, cuando vos en medio de la prueba empezás a entender el proceso que Dios está haciendo, te empezás a dejar de quejar, ponés tu mirada en Dios, decís, Señor, a pesar de ello sigo adelante, empezás a tener ese carácter que va a sostener las bendiciones que Dios quiere enviar a tu vida. Porque si no, nosotros perdemos esas bendiciones. Entonces, una circunstancia nueva no resuelve un corazón viejo, ¿sí? Cuando Dios transforma el corazón, también cambia la manera en la que enfrentamos el problema. Lo vuelvo a decir. Cuando Dios transforma el corazón,
también cambia la manera en que enfrentamos el problema. ¿Cómo vivís tus problemas? Porque nosotros tenemos que pensar, hermanos. ¿Saben qué? Generalmente, cuando viene una prueba, no es muy distinta a la prueba que ya pasamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que salgamos en victoria. Pero no en una victoria que digamos solamente gloria a Dios, sino que nuestro interior sea distinto. Entonces, cuando nosotros permitimos que Dios transforme el problema, ya en la próxima prueba ya no nos movemos de la misma manera, ya no nos quejamos de la misma manera, ya no actuamos de la misma manera, porque sabemos que es Dios el que quiere transformarme. No importa la situación, Dios lo que quiere es transformar mi corazón. Entonces, cuando yo tengo una situación, yo en vez de quejarme, en vez de ponerme triste, y a lo mejor me voy a angustiar, porque las situaciones muchas veces nos angustian, somos humanos. Pero en medio de la angustia, yo tengo que enfrentarme y decirle, Señor, ¿qué es lo que vos querés mostrarme a través de esta situación? ¿Amén? Entonces, primero nosotros tenemos que entender que en medio de la prueba, Dios no va a cambiar muchas veces nuestras circunstancias, sino lo que Él quiere es cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro interior. Segundo, cuando el barro se arruina, el alfarero no lo desecha. Y esto tenemos que entenderlo. Jeremías 18:4. Jeremías 18:4 habla de que el barro se deshizo en las manos del alfarero. Y él de ese mismo barro lo tomó y volvió a hacer otra vasija. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. ¿Cuántas veces te echaste a perder en las manos de Dios? ¿Cuántas veces te la mandaste? ¿Y cuántas veces Dios te tomó de nuevo y te volvió a hacer? Y qué lindo que es cuando Dios nos hace de nuevo y que nosotros ahora podemos pararnos y decir, Dios me restauró, Dios hizo eso. Pero ahora pensá en el otro. Pensá en el otro que a veces está en su proceso y se echa a perder. ¿Qué pasa con vos? ¿Tenés el corazón del alfarero? Porque Dios quiere que tengamos el corazón del alfarero. Hoy me tocó una situación muy difícil. Esta semana estuve tratando de ayudar a una persona. Y fueron muchas horas, fueron mucho desgaste. Y podemos decir que esa persona falló. Y Dios me hablaba. Se echó a perder en manos del alfarero. Pero me tocó escuchar las quejas de otras personas. No sé por qué confiamos, siempre pasa lo mismo. Entonces a mí me tocó decirle, no importa lo que pasó con ella, lo importante es lo que hiciste vos. Vos te diste por completo y Dios no deja sin recompensa. El tema es que muchas veces nosotros mismos nos echamos a perder en las manos del alfarero y ahí queremos que el alfarero nos vuelva a hacer de nuevo. Pero ¿por qué no podemos tener ese amor para que el alfarero haga otro de nuevo? Y este es un momento impactante porque la vasija se arruina mientras está siendo formada. Y a veces mientras estamos siendo formados fallamos. A veces mientras estamos siendo formados no nos sale. Pero Dios no nos desecha. Dios no nos tira. Él trabaja. Él aprieta ese barro, lo humedece, lo moldea, lo gira. Ese barro no era barro perfecto,
tenía imperfecciones. Sin embargo, el alfarero no se enoja. Sin embargo, el alfarero no lo tira, no lo deja a un costado, ni siquiera busca otro barro. Y viste que muchas veces nosotros tratamos, ¿sí? Tantas veces le voy a hablar. Y hablale 20 veces más. Si tenés saliva, ¿cuántas veces chismoseás con la boca? Pero hablale de Cristo, está haciendo de edificación. No importa si es 1.000.000 de veces. Porque Dios no desecha a nadie. Imagínate, no me desechó a mí, no te desechó a vos. Dios no desecha a nadie. Dios nos toma de nuevo y comienza otra vez. Así es Dios con nosotros. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestras caídas, conoce cada error, conoce cada falla, pero Él nunca cancela el propósito que Él tiene con nosotros. El propósito que Él tiene con nosotros sigue intacto. El propósito que tiene con tu hermano sigue intacto. Él trabaja hasta terminar la obra, ¿o no? Filipenses 1:6. ¿Qué dice? El que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el fin. Yo no sé vos, pero a lo mejor en la vida de tu hijo Dios comenzó una obra. Él la va a perfeccionar. A lo mejor en la vida de tu esposo, de tu esposa comenzó una obra. Y ahora se echó a perder en las manos del alfarero. Pero el que comenzó la buena obra la termina. Él no falla. Él no falla. Entonces nosotros no nos paramos en la falla de ese que se echó a perder. Nos paramos en la confianza de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. El problema no es que el barro tenga imperfecciones. ¿Sabés cuál es el problema? El problema es salir de las manos del alfarero. Somos personas imperfectas. El problema está cuando nosotros nos salimos de las manos de Dios. Y muchas veces nos salimos de sus manos. Vamos a leer Salmo 51:10. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque somos personas imperfectas. Le tenemos que pedir al Señor que Él pueda crear un corazón nuevo, que Él pueda crear una mente nueva, una mente de reino, una mente que se sostenga en sus promesas, una mente que pueda desechar las acechanzas del enemigo. Y Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que qué obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de sus manos somos. Y mientras que nosotros permanezcamos en las manos de Dios, siempre vamos a poder ser restaurados. Siempre. Y Lamentaciones 3:22-23 dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Nuestras misericordias sí decaen. Nuestras misericordias sí se cansan. Pero las del Señor no. Las del Señor no. Y así como nosotros vimos en Malaquías que el refinador, ese orfebre, no abandona la plata hasta que vea su rostro, el alfarero no abandona el barro hasta formar la obra que él pensó desde el principio. ¿Sabes qué? Dios ve obra en nosotros en proceso. Dios quiere que nosotros podamos ser ese instrumento útil, ese instrumento que sirve. Dios puede, Él puede rehacer lo que parecía arruinado. Pero ¿sabés cuándo Dios puede rehacer lo que parecía arruinado?
cuando nosotros estamos en sus manos. Y estar en sus manos es aceptar el proceso. Estar en sus manos es decirle, Señor, me duele, pero acá estoy, caminando con vos, porque vos no me vas a soltar. Porque en medio del proceso nosotros nos sentimos solos, nos sentimos que nadie nos entiende, nos sentimos que, ¿para dónde corremos? Pero ahí es donde nos tenemos que parar, sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que Él pelea como poderoso gigante alrededor nuestro. ¿Amén? No nos salgamos de sus manos. Y por último, y creo que esto es lo más difícil, la forma la decide el alfarero y no el barro. Vamos a leer Jeremías 18 del 5 al 6. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, y yo creo que esta vez le dijo así, le dijo, mirá, ahora vos ya entendiste. Ahora vos ya entendiste lo que yo hago con mi barro. Cómo yo moldeo a mi barro. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Después de observar el trabajo del alfarero, Dios le revela a Jeremías la enseñanza. El barro no puede determinar su forma, necesita ese alfarero que le dé forma. Tampoco nosotros podemos decidir el propósito para el cual fuimos creados. El alfarero tiene el diseño final antes de comenzar a trabajar. Vos no podés decidir por qué el otro trabaja de esta manera y vos tenés que trabajar así. Porque el propósito ya lo diseñó Dios. Vos y yo no podemos decir por qué tarda tanto. Porque el proceso está en manos de Dios. El propósito está en manos de Dios. El alfarero tiene el diseño final antes de comenzar a trabajar. Y muchas veces nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Entonces nosotros empezamos a presentarle nuestros planes, le presentamos nuestras formas y esperamos que Él diga, sí, hacelo como vos quieras. Pero el verdadero discípulo es aquel que sabe rendir su voluntad para abrazar la voluntad de Dios. Y el barro no discute con el alfarero. El barro no cuestiona al alfarero por cada movimiento. ¡Ay, me dolió! No, basta, ya no quiero más. ¡No me saques más impurezas! ¿Dice el barro? No, no dice nada. Tampoco el barro le dice, no, ¿por qué me estás presionando tanto? Simplemente el barro permanece en sus manos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si lo sabemos, ¿por qué dudamos? Esto es a los que conforme a un propósito fueron llamados. Vos ya fuiste llamado con un propósito. Entonces todo lo que